Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días. Me imagino Buenos días, que... señor. Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Espero que hayan ya desayunado y ya estén con muchos ánimos para continuar en la segunda parte de la jornada. Este día, como les había dicho, vamos a trabajar el libro. Así que la lectura mecánica se hará a partir de los textos que están en el libro. Vamos a, para los que tienen el libro en físico, ahí pueden ir completando las actividades. Vamos a tratar de hacer, tal vez no todas las actividades, pero sí algunas de las actividades de todas las páginas de la unidad 1 que ustedes tienen que haber ya desarrollado, que estamos hablando de la página 11, que es una lectura de un fragmento de Júpiter. También está la página 17 sobre las figuras literarias, en la 19, 18 y 19 también. Y luego nos vamos a pasar a la 24 y 25, así que los que les corresponde la lectura de este día, ahí van a ir colaborando a leer en voz alta estas partes del libro. Los que no tienen el libro en físico pueden recurrir a la plataforma. Recuerden que se les dijo que por el trabajo que se está haciendo ahí, tenían que usar la contraseña RUPE 2021. Así que vamos a dirigirnos a eso. Tal vez logramos avanzar bastante para que el día jueves, que es la siguiente clase, ya podamos comenzar con temas propios de la unidad 2. Les voy a compartir mi pantalla. Lo que van a ver es el libro de texto desde la plataforma. Así que, repito, insisto, los que no lo tienen en físico, pues pueden ir anotando en su cuaderno la respuesta, los aspectos más importantes, para que así también tengamos como un panorama más abierto. A veces llenar el libro uno solito no le permite comprender algunas cosas que al discutirlo con alguien más, pues sí se logra hacer. Sí, ahí está. Vamos a ver. ¿Ven el libro de texto? Sí, señor. Bien, voy a retroceder unas páginas para que demos inicio con la primera que se tendría que haber trabajado es esta. Había un fragmento de Júpiter ahí y en la página 11 hay unas preguntas. Este día, bueno, yo he marcado aquí qué personas, según habíamos dicho que era en orden de lista, pero han habido algunos de ustedes que por más que he llamado a sus nombres no responden y tampoco es que me digan, mire señor, tuve tal o cual dificultad. Así es que pues voluntariamente alguien de noveno A que no haya realizado su lectura, su participación en la lectura mecánica, que lea, por favor. Lo puede hacer desde su libro, que lea en la parte 6, en la actividad 6, en la página 11, dice, compara el estilo de este texto con el fragmento de Júpiter. Y hay un fragmento ahí tomado de la historia 1, de Historia del Salvador, el tomo 1 del Ministerio de Educación. ¿Alguien de noveno A que lo lea para que respondamos esta pregunta? Por favor. ¿Alguien de los que no ha hecho la lectura mecánica aún? Señor, yo podría leer, pero soy Camila Dubón de noveno C. Gracias, Dubón. No sé si tiene su libro ahí o necesita que... Sí. Ah, vaya. Ah, pues ahí en las 6. Vaya, señorita. La independencia de San Salvador era la que más había sufrido con la crisis económica y fue la primera en rebelarse de forma abierta en 1811. Un grupo de criollos se reunían en San Salvador, en Casa de los Derechos
de los hermanos Nicolás, Vicente y Manuel Aguilar. A esas conspiraciones asistían otros personajes que luego jugaron un papel importante en la independencia: José Matías Delgado, Bernardo Arce, Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez y Pedro Pablo Castillo. Los conspiradores estaban de acuerdo con los curas párrocos de diferentes puntos de la independencia, pero los espías del nuevo capitán general, José de Bustamante, estaban al tanto de que algo ocurría y se dieron órdenes de que se sacaran de San Salvador los fondos del Tesoro Real y del Consulado del Comercio. Ministerio de Educación, Historia, Primera de El Salvador. Gracias, Dubón. Lo que su compañera nos ha leído es un texto de carácter histórico. Expresa nombres, lugares, fechas y menciona ahí los involucrados. Incluso ahí están los párrocos de las distintas zonas involucradas en esto de el proceso de revolución que finalmente llevó a la independencia. Eso es lo que ella nos ha leído. La actividad dice que comparemos el estilo. En Júpiter, el contexto es esa situación, esos acontecimientos, pero no tiene, digamos, la misma manera de contarnos lo que pasó. Y por eso aquí nos pide que comparemos. El texto histórico es lo que nos leyó su compañera Dubón. Y el fragmento de Júpiter es ese que está ahí. Hay algunas escenas en las que Blanca le pide a Júpiter que le lea la carta. Hay otros diálogos ahí. Y bueno, si no es a partir de este fragmento, de la obra completa. ¿Cuáles serían digamos, las diferencias que se notan entre el texto histórico y la obra literaria? A ver. ¿Qué diferencias hay? La obra literaria está dividida por personajes y lo que cada uno relata y habla. Y en el texto histórico solo está relatando lo que pasó. Muy bien. Muy bien, en el fragmento en la obra es un diálogo. Cada personaje, como ha dicho su compañera, va haciendo sus aportes. Mientras que aquí alguien nos está describiendo los hechos. ¿Qué más? En cuanto al tipo de lenguaje, ¿qué más podemos decir? ¿Creen que el lenguaje que utiliza Francisco Gavidia en Júpiter es igual al que hemos leído en este texto histórico? No, porque en el histórico se cuenta tal como fue y de forma objetiva, pero ahí en el texto de Júpiter, ahí nos salen con un montón de cosas tipo gritos, lo que le dice y las emociones. Las emociones, los sentimientos. Muy bien. Fíjense, aquí en esta parte que les estoy mostrando, en la página 10, abajo están figuras literarias. Este elemento no lo vamos a encontrar en el texto histórico. Tal vez, si rebuscamos, podríamos encontrar alguna comparación, algunas repeticiones que podríamos tomar como figuras, pero no es lo mismo que en la obra. En la obra son más evidentes. También, como dijo su compañero, la visión objetiva. El texto histórico siempre busca ser objetivo. Y la obra literaria no es ese el propósito. La obra literaria es para entretener, para atraer al lector, no solo para informarle lo que pasó. Muy bien, espero que hayan completado esa parte. Otra parte que vamos a hacer de aquí es la número 4. ¿Qué valores y antivalores observábamos en la obra? Aquí dice que en el fragmento, pero como nosotros hemos analizado la obra completa, ¿qué valores identificaron
en Júpiter, en la obra? Libertad, Ujú. patria, Amor. amor, y no solamente, Traición, y el amor se evidencia de diferentes formas, como el amor a la envidia patria, también. de padre a hija, de hija a Ujú. padre, y el de Júpiter, que yo diría que De fue más Júpiter a amor Blanca. físico que Celos de Júpiter. amor de verdad, pero bueno. Antivalores serían como la traición, el orgullo, la envidia. Ajá, en los antivalores, muy bien. El orgullo, la traición, ujú, la envidia, muy bien. Ira. La conspiración, Ujú. La ira de Júpiter hacia el posible esposo de Blanca, creo que era. Ajá, de Beltranena. Que casi lo mata. egoísmo, Ujú. Muy bien. Bueno, allí hay más actividades, las 5 que les pregunta a quién representa Júpiter y a quién representa Beltranena. Así como de que Júpiter simboliza al pueblo salvadoreño y Beltranena representa a los opresores españoles que estaban limitando la libertad del pueblo. pero señor, ¿Sí? Dígame, al dígame. final, en el final yo a Júpiter lo vi bien y muy bien, como que se convirtió, digamos, en lo que juró destruir, entre comillas, Sí. porque lo sedujo el poder y Sí. prácticamente hasta se quería hacer una corona, entonces, Sí. por eso es de que hasta el Don Celis dijo que hemos hecho. Sí. Ajá, Sí, es cierto. entonces podría Ajá. ser así, de que aunque Júpiter represente al pueblo, al pueblo salvadoreño que ha sido oprimido e infravalorado siempre, al fin y al cabo, el ser humano es así y el poder lo seduce. Sí, sí, tiene toda la razón. En esta pregunta era como, digamos, el sentido global de cómo cada uno de estos dos era técnicamente el protagonista y el antagonista, Júpiter y Beltranena, y simbolizaban así el libertador y el opresor, pero claro, Júpiter es un personaje de los que llamamos redondo, que sufre una evolución, no es un personaje plano que no cambia, sino que ustedes lo notaron, cómo el acceso al poder lo hizo transformarse y convertirse en algo a lo que él en un principio se oponía. Bien, espero que ustedes en estos 40 minutos no podemos resolver todas. Yo digamos, he elegido algunas, pero usted sí tiene que llenar su libro y resolver todas las actividades. Esta es una que íbamos a comentar. Vean que aquí les aparecen siempre cuestionarios de repaso, donde destaca las partes más importantes de cada tema. Así que esos también les pueden servir para su repaso, para su preparación para las evaluaciones. Aquí continúa, notaron que aquí estaba la pregunta 1 y 2. Aquí están las demás, de la 3 a la 10. Pero ahora vamos a pasarnos a hacer aquí sigue de cuestionario de repaso. Vamos a la página 17. Aquí estamos con figuras literarias que ya las vimos. Y nos pregunta en la 1, ¿qué figura está presente donde dice no está nada mal? ¿Qué deben escribir ahí? ¿Qué figura está presente? Dítote. Una atenuación. Y en la música callada, el silencio sonoro. Oxímoron. Oxímoron. Muy bien. Luego dice, escribe qué tienen en común la perífrasis y el pleonasmo. ¿En qué se parecen la perífrasis y el pleonasmo? En que ambos tienen redundancia al expresarse. Como que recalcan las características de la idea. Muy bien, muy bien. Hacen más larga la expresión, muy bien. Vayan llenando su libro, jóvenes, vayan llenándolo. En la número 3,
figura literaria presente en se lo vuelvo a repetir por última vez. ¿Cuál de las 4 está ahí? Creí que nos estaba regañando. Creo que sí. Yo también, yo dije, era porque la... No, así dice, estamos en la actividad 3. Dice, se lo vuelvo a repetir por última vez. ¿Qué figura hay Ah, ahí? ya, sustos que dan gusto. Pleonasmo. Sí. Ujú. Muy bien, pleonasmo, una redundancia, repetir ya implica el hecho de cuando dice se lo vuelvo a repetir. Y en la B, compré queso duro blandito. Oxímoron. Oxímoron. Y la C no es un problema tan sencillo. Lítote. Atenuación. Ajá, atenuación o lítote. Y la última, la ciudad del amor. Perífrasis. Perífrasis. Muy bien, muy bien. Vayan llenando su libro, jóvenes. Veamos, aquí encontramos también otras actividades. Aquí le vamos a pedir a alguien más que lea el fragmento de la número 7, de la actividad 7. ¿Alguien? Vaya. Bueno. Delgado. Yarse había ido a Metapán. Celis. Y Metapán está con nosotros, me lo ha dicho. En su casa han pasado Rodríguez a desayunar. Comí con ellos. Delgado. No hay más. Celis. No hay más, por desgracia. Delgado. Ni San Miguel. Celis. Nada. Delgado. Ni San Vicente. Celis. Menos. Delgado. ¿En qué día se ha convenido para dar el grito? Celis. El 5 de noviembre. Gracias. ¿Quién leyó? Perdón, es que no pude ver. Melanie Andino. Ah, muchas gracias, Melanie. La pregunta es que qué problemática se estaba describiendo en este fragmento. No sé si se acuerdan. ¿Qué era lo que estaba pasando en este diálogo? ¿Cuál era el problema? ¿No recuerdan? Era que estaban viendo con quiénes contaban y habían muchos que se habían negado. Ahí empieza a preguntarle quiénes sí han decidido unirse y le menciona que Metapán sí, pero nadie más, le dice, ni San Miguel ni San Vicente no cuentan con ellos para lo que estaban planeando. Y también menciona el día en el que habían convenido manifestarse. Cuando les pregunta ahí cuál era la problemática, era eso, quiénes sí estaban dispuestos a participar y quiénes no. En la número 3, ahí se les pide otra figura literaria, a ver quién la lee y la identifica. ¿Qué número, señor? La actividad 3, en la página 18, dice Celis. Celis. Por un puñado de dinero, cualquiera puede adquirir, azotar. Te puede... Ay, no leo, señor. Perdón. Se ve algo borroso. Celis, por un puñado de dinero, cualquiera puede adquirirte, azotarte. No eres nadie. Te llaman Júpiter, es decir, llevas nombre de perro, a menos que seas el de un dios. Muy bien. ¿Qué figura está presente en No eres nadie? Atenuación. Podría ser lítote. Lítote. Sí, lítote. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, Sí, pero lítote es o un- atenuación, es cierto, esa es. Bueno, esta pregunta no la hicimos, pero aquí que Júpiter era un nombre común para llamar a los perros y también ustedes saben que en la mitología a Zeus se le conoce también como Júpiter y Celis le hace ver que si su naturaleza es la de un dios o la de un perro. Ustedes tienen que sacar ahí sus propias conclusiones si en algún momento apareciera ahí la pregunta de
por qué Júpiter se llamaba Júpiter, si era porque lo estaban menospreciando o porque estaban, digamos, anticipándose a que él iba a ser un personaje importante. Recuerden que en la obra decía que el primer dueño de Júpiter, el que lo había nombrado, era un aficionado a la mitología, decía la obra. Entonces es muy posible que haya considerado a Júpiter como alguien con una naturaleza distinta y por encima de los demás, o le estuviera simplemente dando el nombre de un animal porque lo consideraba inferior. Ahí hay más preguntas sobre la diferencia entre el texto dramático y el texto espectacular. Esto ya lo habíamos visto al principio con la comunicación en el teatro. Luego en la página 19, bueno, en la 18 les pregunta cómo nace el teatro en Grecia, también lo estudiamos. Todas esas preguntas deben resolverlas. En la página 19, en la actividad 3, que nos dice que identifiquemos a qué parte de la historia corresponde cada parte. Cuando Celis le pide a Delgado que le dé a Júpiter para la causa de la independencia, ¿estamos en el inicio, en el nudo o en el desenlace? Inicio. En el inicio. En el inicio. Y cuando Engracia descubre que Júpiter está enamorado de Blanca. En el inicio son las primeras páginas. Sí, es el primer diálogo, ¿verdad? Donde Engracia está hablando, burlándose de Júpiter porque está suspirando por ella. Pero eso sí pasa al inicio, pero no es o sea, no es antes de que Don Celis le pide a Júpiter para ayuda para la revolución, eso es un poco después. Sí, pero todavía está. Que aparece. Sí, vaya, lo que tenemos aquí en segundo punto, eso ocurre antes de que Celis le pida a Delgado que le dé a Júpiter. Pero ambas cosas ocurren en el inicio. Las dos forman parte del inicio. Recuerdan, el primer diálogo que leemos en Júpiter es entre Blanca y Engracia, que están esperando que llegue Celis, y Engracia está viendo por la ventana que Júpiter suspira por Blanca. Eso es casi que lo primero. Señor, pero las tres casi ocurren en el inicio, porque donde Júpiter le lee la carta a Blanca, le intenta leer la carta, eso también ocurre en el inicio. Sí, ahí quizás, porque yo lo tomo que ahí ya estamos en el desarrollo, porque la motivación de Júpiter como que ahí despierta lo de saber de que Beltranena viene para casarse con Blanca, es como que algo que activa su deseo de impedirlo, y la revolución es como, no como un pretexto, pero sí, ya después de eso Júpiter como que se decide que debe participar. Yo pondría los primeros dos en el inicio y el segundo, el de la carta, en el desarrollo, ya en el nudo. Pero, porque recuerden que Pero mire, señor, ¿sí? Yo me acuerdo de que Engracia le dice a Blanca de que Júpiter está enamorado de ella después del suceso de la hacienda. Pero es que aquí dice que ella lo descubre. Engracia descubre que Júpiter está enamorado de Blanca. Ella lo sabe desde el principio. Ya no entendí. Ya me hice bola. Desde el inicio, caballos, en las primeras páginas está que ella mira que tiene un arroz y todo eso. Ajá. Es que aquí Gustavo no nos dice que Engracia se lo dice a Blanca, sino que ella lo descubre, ella se entera. Y no sé si a ustedes les pareció, pero yo percibí que Engracia lo sabía desde hace bastante. No es como que en ese momento lo descubrió, pero... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Para mí, yo que leí la obra, sí, yo, señor. ¿Sí?
Para mí creo que en Gracia sabía ya desde antes que Júpiter estaba enamorado de Blanca y le dijo como una advertencia, pero Blanca no le tomó mucha importancia. Sí, Blanca no lo toma en serio, ni pareciera que ni le entiende lo que le está queriendo decir. Bien, tienen ahí. Sí, ahí tienen ustedes, esta era una guía de análisis que ahí sí no les voy a pedir que lo desarrollen porque la obra ya la evaluamos, la comentamos. Ahora vamos a pasar a otra página que tiene que estar resuelta. Esto de las variedades que lo vimos, de ahí tienen ustedes un cuestionario de repaso que en la página 23 inicia en la pregunta 13 y termina en la 20, pero porque es continuación de los anteriores, ¿verdad? O sea, toda la unidad lleva esa secuencia. Por eso es que aquí inicia en la pregunta 13. Lo de adecuación y los diptongos y lo que vimos el día de ayer. Aquí hay una parte de Júpiter. ¿Alguien más que lea el fragmento de la actividad 1? Yo sí. Gracias. A ver. Júpiter. Volviendo en sí, aparte. Ella me habla y estoy como en un sueño. Creo que me ha mandado que lea esta carta. Y lee para sí y se estremece. Blanca, lee, no sabes leer. Júpiter. ¿Quién os ha dicho que me deis a leer esta carta? Blanca, mi padre. Lo ve cada vez con mayor extrañeza. Júpiter, aparte. Entonces el padre Delgado me entrega al señor Celis porque se ha descubierto el secreto amor del esclavo y voy a ser azotado en la picota. Blanca, el esclavo gesticula como un ebrio. Lo ve con miedo y burla. Está ebrio. Fin. Gracias. La pregunta es que ¿en qué elementos de la adecuación hay distorsión? Es decir, ¿qué factores influyeron para que entre Blanca y Júpiter en esta situación de cuando le estaba leyendo la carta, digamos, el mensaje no se comprendiera adecuadamente? Aquí mismo en la página les aparecen los elementos o los factores que determinan la adecuación y menciona el tema del que se habla, el canal de comunicación o de transmisión del mensaje, la relación que existe entre los personajes que intervienen o el propósito. ¿Qué falló aquí? ¿Se acuerdan que aquí fue que se dio la confusión Júpiter fue que se confundió? ¿Qué pasó? ¿Falló el mensaje? ¿Falló el canal? ¿O era la relación entre ellos? ¿O el propósito de la comunicación? ¿Qué pasó? Creo que era el propósito de la comunicación porque Júpiter entendió que se le habían dado como advertencia de que le iban a azotar porque estaba enamorado de su hija, o sea, de la hija de Celis. Muy bien. ¿Quién habló? Perdón, es que no puedo ver. Frida. Frida, Frida nos dice que es el propósito. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Habrá sido el propósito? ¿Habrá intervenido algún otro elemento como la relación, el canal, el tema? Hola. Yo pienso que también intervino el canal porque Júpiter no recibió bien el mensaje o no lo entendió bien. Tal vez la relación entre ellos. Blanca, que lo veía solo como un esclavo, y el que la veía como su amor verdadero. Y por eso entendió mal lo de la carta. En el canal, como mencionaba la compañera anterior, también puede haber sido
Bueno, no sé, yo del canal creo que más estuvo en el el mensaje. propósito de la relación, creo yo. ¿Por qué el mensaje? Yo el mensaje no lo veo, porque el mensaje estaba claro ahí. Bueno, mire, vaya, yo no diría que sería el mensaje, yo diría más la recepción del mensaje. No sé si cuenta. Porque vaya, eso involucra a las dos partes, ¿verdad? Que era la relación entre ellos. ¿Y cuál era el otro? Que se me olvidó la palabra, ¿qué era? El propósito, el canal. Ajá, el propósito, vaya. El propósito era que Júpiter le leyera a Blanca la carta del papá de Beltranena, ¿no? De papá de Fermín, digámosle así, que Beltranena es bien largo. Entonces, viene Júpiter. Y como dijo Diego, ¿cómo se llama? Él lo entiende de una manera y Blanca lo entendió de otra, porque Blanca piensa de que él solo es un esclavo, en cambio Júpiter, como él dijo, ¿verdad? La consideraba su amor verdadero. Entonces, en el mensaje yo diría que sería por más el contexto y cómo lo recibieron y cómo recibieron la situación cada uno de ellos dos. Porque una se quedó, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este esclavo? ¿Por qué no me hace caso? Y el otro, ¿qué broma de mal gusto es esta? Ya, entonces, yo podría decir que involucraría esos tres, pero creo que estoy mal. Sí, yo veo presente los tres. La del canal quizás un poco menos, como aquí en este cuadro que nos menciona los elementos. La del canal la veo un poco menos, pero sí puedo identificar un poco lo del tema, lo de la relación y lo del propósito. Además, ustedes lo han explicado por qué. Creo que sí aplica. Sí aplica porque al final lo que falló, lo que no permitió que se diese la adecuada interpretación del mensaje tenía que ver con muchos elementos. Aquí les pide que ustedes planteen una situación que ejemplifiquen la adecuación a través de una situación real. Ya ayer todavía veíamos la de las dos ancianas en el funeral, ¿se acuerdan? Estaban hablando de qué iban a comer. Ese tipo de situaciones que no cumplen con los elementos de la adecuación. Ahí sería que ustedes escriban uno. Y creo que no está tan difícil de ejemplificar lo de la adecuación. Cuando no nos apegamos al propósito, al tema, a la relación entre los que intervienen, ahí puede darse la inadecuación, que sería lo contrario. Luego aquí tenemos este cuadro, ustedes deben llenarlo. Tienen que escribirle la tilde cuando la palabra lo requiera y deben escribirle a la par la D a los diptongos, la T a los triptongos y la H a los hiatos. Veamos, así de manera rápida. En la primera columna que dice actuéis, canción, suéter, anunciáis, evalúes, continúe y después, ¿cuántos diptongos identifican? ¿Siguen ahí? Canción, suéter, anunciáis, evalúes, continúe, después y actuéis. ¿Hay algún diptongo? ¿Alguna palabra con diptongo? Actuáis sería diptongo porque la fuerza de voz recae en la A, no en la I. Dice actuáis y no actuáis. Ah, en la primera, Gustavo, es actuéis. Que no recae en la I. Actuéis. Entonces No recae en la I. Sí, es que sí, yo allí actuéis, la fuerza de voz es en la E. Muy bien, es un triptongo. ¿Canción qué es? Diptongo. Un diptongo. ¿Suéter?
Diptongo. Diptongo. Anunciáis. Anunciáis. Triptongo. Triptongo. Ajá. Triptongo. Muy bien. En evalúes. Diptongo. Diptongo. No, evalúes, como escuchen, Ah, evalúes. sí, no había escuchado bien. Evalúes. Entonces no, sería yato, sería yato. Ajá. Tenemos que separar. Sería una palabra de 4 sílabas. Evalú es. Hay un hiato. Y en continúe, Hiato. Yato. también el mismo caso que el anterior. Y después. Diptongo. Diptongo. Ajá. Vean, ahí es al revés. La que lleva la tilde es la vocal abierta y ahí no pasa nada. No es necesario que separemos. Separamos cuando la tilde la lleva la vocal cerrada o débil, como en evalúes y continúe. Oído. Yato. ¿Cuántas sílabas tiene oído? ¿Cuántas 3. sílabas? 3. Ajá, muy bien. Sonríe. Yato. ¿Cuántas sílabas tiene sonríe? 3. Sonríe. 3. Muy bien, 3. Baúl. Hiato. Muy bien, una palabra bisílaba, baúl. Y en cuídelo, Yato. Ah, no. cuídelo. Diptongo. Diptongo. Ahí, aunque usted coloque una tilde sobre la vocal I, no es necesario separar porque la otra vocal es igual, también es una vocal débil. Y una débil y la I, que ahora es fuerte, pueden ir juntas. Si la otra fuera una A, una E o una O, ahí sí tendríamos que separar. Pero en la palabra cuídelo hay un diptongo. Es una palabra trisílaba. Cuídelo. En búho, ¿qué hay? Hiato. Hiato, la H no impide, ¿verdad? No afecta nuestro análisis aquí. Búho. Separamos porque la U va tildada y no puede ir con la O porque se han convertido en dos fuertes. Construir. Diptongo. Ajá. Construir. Es el mismo caso que en cuídelo. Diptongo. No hace falta separar porque la otra es débil. Y bahía. Hiato. Sí, hay un hiato. Bien, les dejo las demás a ustedes porque ya casi es hora y bueno, también deben, esto lo vimos, la televisión, su influencia, las ventajas, la publicidad. Recuerdan los anuncios que les proyecté, el del pollo, el del león, el del gimnasio. Y aquí hay unas actividades para que usted analice también y las desarrolle. Algunas dice que son grupales, ustedes naturalmente no lo harán así, pero para que se tome un momento para analizar estos aspectos del tiempo que le dedica a la televisión, de cómo ha influido también el internet, que ahora creo que es más importante que la televisión, y estas preguntas que son de toda la unidad, habla de todos los temas que se han estudiado. Esas serían las páginas que deben trabajar, que deben estar desarrolladas en su libro. Y en el caso de que no tenga el libro en físico, pues tomar nota de las más importantes para tenerlas en el cuaderno y con eso concluir la unidad. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Señor, Dígame. yo tengo una pregunta. La Y no impide que se dé un diptongo o algo así. Si No. suena con Ahí. sonido de I. Ajá, exacto. Tal como usted lo ha dicho.
Cuando tenemos sonido de I, en esto consisten los diptongos y los hiatos. Así es que la presencia de esa consonante, porque es una consonante, cuando tiene el sonido de la vocal I, no impide nada, no cambia las reglas, digamos. Ah, ya, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no, nos vemos el día jueves en la segunda hora para ya desarrollar el contenido de la evolución del teatro. Muchas gracias a todos los que participaron. Cuídense y vayan a su siguiente clase. Adiós. Gracias. Gracias, Adiós. señor. Adiós. Gracias. Adiós.